Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, vamos a continuar las clases anteriores. Estuvimos viendo un poco de lo que son los sistemas de soporte y lo que es la toma de decisiones. Ahora teníamos que comenzar a ver otro tema que es el Data Warehouse. Hay una tarea, entonces vamos a ir revisando un poco qué vieron, qué aprendieron, qué entendieron de Data Warehouse. Entonces vamos a comenzar, a ver, veamos, comencemos con Walter Áñez. Walter Áñez, última llamada para Walter. Nada, ya, lo volaremos y le pondremos rápido. Bien, listo. Sigamos. Ahora Silvia Yanet Argote. Sí, ingeniero. A ver, cuéntenos qué entendió, qué averiguó de Data Warehouse. Mm, El Data Warehouse es un almacenamiento de datos eh, ¿Qué más? Hoy la traducción en español es bodega de datos, no almacén de datos. ¿Qué los, más? compon- los componentes de un Data Warehouse son la base de datos, que es donde se almacenan los datos, la herramienta de abastecimiento, el metadatos, la herramienta de consulta, que es la que permite interactuar con el usuario, el almacén de datos. Luego averigüé sobre las características que pueden ser orientadas a sujetos integrados, variante del tiempo y no volátil. Ya. ¿Qué significa variante en el tiempo? Que se pueden ir actualizando a medida que pasa el tiempo. Ya que va a ir creciendo los datos, van a ir aumentando los datos. ¿No? El almacén va a ir creciendo. Ya un poco desordenado las cosas, pero vamos a continuar. Gracias. Silvia, sigamos con Renber Escapa. Renber, Buenas tardes, ingeniero. buenas. A ver, cuéntanos, Renber, qué has entendido de Data Warehouse, acerca de las características, los componentes, la arquitectura, herramientas. Sí, de las características es que está orientado al objeto. Está orientado a un Es, tema, son temáticas, orientadas a un tema. sí, a lo que entendí, dice que los datos deben estar cercanos y deben tener una relación, digamos, con sus tablas, dice, ¿no? Ya, Hacia el estás hablando negocio. orientado a un tema, ¿no? Sí, Sí, lo que significa es que, por ejemplo, si el data warehouse es de finanzas, obvio, toda la información está referida a finanzas, no hay una cosa, no sé, de recursos humanos, ¿entiendes?
Eso es lo que tratas de explicar. Sí. Después, variante en el tiempo, sería que los datos cambian con el tiempo y se van almacenando en un espacio, ¿no? De almacén. Y no volátil, bueno, la información es permanente, no se pierde la información que se No, tiene. significa que no se puede modificar, la información no se modifica. El que aumente no significa que se modifica. Quiere decir que no, igual que una base de datos relacional, en una base de datos relacional, tú puedes hacer un update. Antes, si digamos Juan ganaba 200, puedes hacer un update y ponerle que Juan ahora gana 500. Entonces se modifica la información. En cambio, en Data Warehouse no se modifica la información. No se puede hacer un update, digamos, ¿se entiende? Por eso significa que no es volátil, no cambia Ahora la ya. información. Una vez se registra, digamos, no va a ir cambiando esa información. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya Y la otra sigamos. sería, su otra característica sería integrado. Eso entendí que toda la información de la empresa se encuentra centralizada y puede ser, y puede relacionarse entre otras tablas. Eso sería integrado. No. A ver, integrado significa que toda la información almacenada en el data warehouse está de alguna manera relacionada entre sí. ¿Me entiendes? Representa un todo, digamos, no es información suelta. ¿Qué quiere decir? No sé, si tú tienes información de los empleados y hay información de los sueldos, obvio, hay una relación entre el empleado y el sueldo. No es por un lado la información del empleado y por otro lado la información del sueldo. No, es información íntegra. Debe haber la información del empleado y por supuesto de su sueldo. Si no ves el sueldo, puedes ver los empleados que tiene ese sueldo, ¿no? Entonces, ¿se entiende? No es información suelta, digamos. Todo tiene que estar integrado entre sí. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. ¿Qué más averiguaste del Data Warehouse? Eso nomás averigué, ingeniero. ¿Cómo De que eso ahí. nomás? A ver, vamos a ir por acá, vamos a seguir. A ver, seguiremos con, a ver, Ángela. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está Ángela? A ver, cuéntenos qué averiguó del Data Warehouse. Bueno, a lo que investigué, visto que el Data Warehouse es un sistema que agrega un conjunto de datos de diferentes fuentes o áreas de la empresa en un determinado almacén de datos, el cual ayuda a analizar mediante herramientas como eh, por ejemplo, el realizar análisis empresariales eh, como Ya ahí, la minería digamos, de un poco datos. para rescatar lo que está diciendo su compañera. Obvio, ese almacén de datos, el propósito en realidad de almacenar esos datos es analizar la información. Entonces, a diferencia de una base de datos relacional donde el propósito es transaccional, que quiere decir hacer altas, bajas, modificaciones en la información, en el caso de la bodega de datos, del Data Warehouse, su propósito es el análisis, no es la manipulación de los datos, sino el análisis de los datos. ¿Se entiende la diferencia? Es la principal diferencia que van a encontrar entre lo que es una base de datos transaccional y una base de datos multidimensional o un data warehouse. El propósito es del análisis de información. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero. Ya sigamos. Entonces, como usted dice, es para el análisis de datos y así también la empresa poder tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a las tendencias de las diferentes áreas, ¿no? Sí, del ese trabajo. es otro tema, ¿no ves? Que ya se han dado cuenta, es que el hecho de poder analizar información, que los sistemas los utilicemos para analizar información, obvio, el objetivo final, ¿cuál es? La toma de decisión. La toma de decisiones, ¿no? Por eso es que la materia y todo esto todo lo que hagamos está rondando sobre el mismo
objetivo? Es ayudar a tomar Decisiones. decisiones. ¿Basados en qué? En la información que tenemos. En la información que En tenemos. información, ¿no? Entonces, ese es lo central de todo el tema esto, de todo lo que vamos a hacer el semestre, ¿no? Es, vamos a entender cómo utilizar la información almacenada en los sistemas transaccionales, cómo procesarla, analizarla, ¿para qué? Para ayudar o para tomar decisiones en los negocios. ¿Sí? Basados, por supuesto, en información. Pero no solamente a diferente información actual o cuantitativa de los datos, ¿no? Puedes utilizarlo, es utilizando un poco de minería de datos, digamos, ¿no? Hacer estimaciones, proyecciones, digamos, ¿no? Es como que tratas de adivinar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, cuando tú analizas datos y ves la tendencia de esos datos, cómo se van a comportar esos datos de aquí a 2 años, a 1 año, lo que estás haciendo es proyectar, tratar de ver cómo se va a comportar tu negocio en el futuro. Y eso te puede ayudar a que anticiparse y tomar buenas decisiones, porque obvio, si tú pudieras tomar la decisión basado en lo que va a pasar en el futuro, digamos, ¿no? Tuvieras la posibilidad de viajar en el futuro, imagínate que en el mundo de los negocios tú pudieras viajar en el futuro 1 año y ver lo que pasa, obvio, estarías rápido en 2 días millonario, porque podrías saber qué es lo que pasa, poder tomar acciones, digamos, ¿no? Para, obvio, tomar ventaja de tu conocimiento del futuro, ¿me entiendes, no? Pero como en teoría por el momento no podemos viajar en el tiempo para anticiparnos a lo que va a pasar, digamos, ¿no? Entonces lo que hacemos es utilizar información, datos, para tratar de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro y así tomar decisiones anticipadas y igual como que ocurriría, digamos, en el caso de que pudiera viajar en el tiempo, pudiéramos anticipar y eso nos hace ganar dinero en el mundo de los negocios, porque somos capaces de anticiparnos y decir, mira, como por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué fue lo que el otro día? Que en el mundo del fútbol, un poco medio viejo, Piqué, digamos, del Barcelona, antes, no sé si antes o después de que Messi decidió irse al PSG, su empresa compró los derechos de la liga francesa, ¿no? Obvio, ese es un buen negocio, anticiparse al verde, pues, obvio. Y lo que logró, digamos, ganar un montón de dinero, digamos, por ese hecho de anticiparse. Digamos que él no sabía que se iba a ir Messi a pero dijo esto va a funcionar o hay algunos rumores que se va a ir, me anticipo, compro los derechos y por supuesto tomo una buena decisión y en el futuro, cuando esto ocurra, si ocurre, digamos, ¿no? Voy a ganar alto dinero. ¿Se entiende la idea? Obvio, es la misma idea que intentamos lograr con los sistemas, digamos, inteligentes, usar inteligencia artificial para hacer predicciones, ¿no? Obvio, no solamente en este tipo de algoritmos se hacen predicciones, sino se hacen también estimaciones, digamos, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Sigamos. ¿Qué más? Mayormente se encuentra implementado en la nube o mediante dispositivos, un dispositivo dedicado, ¿no? Todos los reportes que se alojan o que provienen del mismo Data Warehouse llegan a ser muy enriquecidos debido a la diversidad de las fuentes de la información que se obtiene, no solo específicamente de un área determinada de la empresa, sino de uso general. Entonces, eso, por ejemplo, obtener la información no solamente del área de marketing, sino también el área de ventas o el área de almacenes, digamos, ¿no? Y esto ayuda potencialmente, como dije anteriormente, a la toma de decisiones para poder llegar a un futuro, obtener los objetivos deseados para la empresa. Sí, esa es la idea de integrar, ¿no? Integrar toda la información de la empresa para poderla utilizar y revisar desde distintos puntos de vista esa información y tomar buenas decisiones, no solo sesgados desde un punto de vista, ¿no? Entre los tipos de Data Warehouse que encontré el Enterprise Data Warehouse. Este tipo de sistema se caracteriza por tener los datos centralizados, en la cual los usuarios tienen la habilidad de poder obtener información de cualquier área
y así tener también la facilidad de obtener sus reportes de forma temprana y según a su requerimiento. Ya, ¿qué El más? operacional Data Store, o también conformado por ODTS, estos son almacenes de datos que se actualizan en un tiempo real, ¿no? Por ejemplo, en un tema de ventas, digamos, cuando se realiza la venta de un producto, el dato va actualizándose, siendo como así, de esta forma poder analizar detalladamente el sector. Sí, es la tendencia actual un poco de poder procesar en tiempo real. A veces, ahorita, en general, el mismo data warehouse que nosotros vamos a hacer no está pensado en general en tiempo real, sino, bueno, digamos, por ejemplo, la gerencia quiere ver cómo andan sus ventas, pero bueno, no necesita en tiempo real ahorita cómo está. Normalmente lo que hace es mira los cuadros, qué pasó el último mes, el último año, la última semana, digamos, no requiere normalmente un análisis en tiempo real. Digamos. Así que la mayoría de los data warehouse lo que hacen es procesar la información a cierta hora, cada fin de semana. Por ejemplo, en el caso de la universidad, le pongo, imagínense que el rector quiere ver cómo anda el rendimiento académico. No le serviría de nada tener un sistema en tiempo real, digamos, ¿no? Porque primero que no se registran todos los días notas para que cambie el aprovechamiento académico, digamos, ¿no? ¿Cuándo valdría la pena actualizar, cada cuánto valdría la pena actualizar esa información? Cada semestre. Cada semestre, pues, ¿me entiendes? No va a cambiar. De aquí hasta que no metan otra vez notas no va a pasar nada, ¿no? Entonces, en muchos de los negocios, digamos, la frecuencia de actualización de estos datos es así, cada mes, cada semestre, cada trimestre, porque no interesa lo que pasa entre medio, no va a cambiar la tendencia o el comportamiento de los datos, ¿no? Pero hay otro tipo de negocios, digamos, ¿no? A ver, vamos no al extremo, no sé si han visto un poco de las películas de la Bolsa de Valores en Estados Unidos, en Nueva York. Sí. Sí. Entonces ahí, obvio, ahí analizan en tiempo real los datos. Todo el tiempo están mirando los corredores de cómo están el comportamiento y dinámicamente cada segundo se están comprando y vendiendo, digamos, ¿no? Ya, acciones y eso está también de moda actualmente. No sé si han visto, hay un montón de aplicaciones que ofrecen ahorita en el mercado, tanto app como web donde inversionistas pueden, digamos, ¿no? Invertir, digamos, ¿no? Y en tiempo real están viendo cómo suben, bajan las acciones, cómo va y pueden comprar y ganar, en teoría, mucho dinero, digamos, ¿no? Si cuando está bajo compran y cuando va subiendo venden, pero venden rápido porque de repente comienza a bajar otra vez, te quedas sin plata y cosas así, digamos, ¿no? Y hay muchas de esas aplicaciones ahorita que están ofreciendo, y obvio, como hay gente que no quiere, y luego vienen ahí un poco las estafas, ¿no? Hay empresas que ofrecen un tipo de robot, ¿no? Le dicen, no te preocupes, yo te puedo poner un robot ahí que él está analizando el comportamiento y por vos compra o venda, vos simplemente pones la plata, le dicen, ¿no ves? Agarrás, descargás la aplicación, pones la plata real y mi robot te va a ayudar a ganar plata, ¿no? En un mes vas a hacer, no sé, $5,000 por mes. Y obvio comienza la gente, se emociona con la idea, digamos, pone la plata, digamos, ¿no? Y después de una semana está ya sin plata, digamos, ¿no? Y vamos, entonces, esa es la idea. Pero bueno, la tendencia es esa. Hay algunas que son serias, ¿sí? Son lugares donde tú puedes tener esa aplicación, digamos, y puedes invertir y tomar decisiones sobre la marcha para poder, obvio, invertir, digamos, ¿no? Dinámicamente y puedes ganar o perder dinero, por supuesto, ¿no? Pero en general, si sos un buen analista de esa información, podrías en algunos vas a ganar, en otros vas a perder, pero en suma deberías poder ganar y eso es lo que han hecho muchos, no ganan mucho dinero porque están invirtiendo continuamente, a veces pierden, a veces ganan, pero en resumen al final terminan ganando. Pero bueno, ya se han aprovechado algunas personas en esto y han dejado un montón en la quiebra, digamos, ¿no? Han hecho gastar su poco dinero que tenían estimulándolo a invertir en ese tipo de situaciones y dejándolo básicamente limpiado, digamos, ¿no? Y obvio, como es un hecho real, digamos, una transacción real, y normalmente, bueno, todavía no tienen cierto tipo de restricciones o ya están aprovechando para, obvio, hacer dinero, digamos, en el caso de los que
manejan esas soluciones y quitando el dinero a los inversionistas, ¿no? Así que es parte de eso, pero eso es un poco para que vean cuán dinámico debería ser, ¿no? Y ahí, pues, obvio, necesitas hacer algo en tiempo real. Y eso es también lo que vamos a ver un poco en Big Data, ¿no? La idea es, está bien los datos, pero yo necesito hacerlo en tiempo real, porque obvio me interesa analizar lo que está pasando ahorita para tomar decisiones inmediatas. No me sirve esperar un mes porque ya pasó mi oportunidad de vender, de comprar o de hacer algún negocio, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Señores, Sí, alguien por ahí sí escribió EQ, digamos, EQ es una aplicación de ese tipo, ¿no? Ya sigamos a ver. Vamos a ver, gracias. Ángela, ¿no? Sí, ingeniero. Ya vamos a seguir a ver con Guerra Serrano. Guerra Serrano. Presente, ingeniero. A ver, cuéntenos qué averiguó de Data Warehouse. Bueno, que es una colección de datos en la cual se encuentra integrada información de la empresa y que se usa como soporte para el proceso de toma de decisiones. Sí, es como un almacén de datos, ¿no? También algunos componentes de un Data Warehouse. Entre sus componentes están fuentes de datos, extracción. Las fuentes externas de datos, ¿no? Hay que diferenciar. Son fuentes externas de datos. ¿Ya? Luego, extracción y transformación de datos. Ya hay un componente que se llama ETL, ¿no? Extracción, transformación y carga de datos. Luego, servidor de datos y herramientas de acceso. También tenemos los repositorios, conocer los metadatos. Y también encontré algunos factores de éxito en un Data Warehouse. Entre ellos está que integra datos de producción con datos externos, gestiona historiales. También contiene datos útiles y también que los datos son coherentes, actualizados y documentados. Y ofrece acceso directo a los usuarios, aumenta el número de accesos y otorga una flexibilidad que apoya el crecimiento de los usuarios. También encontré los procesos para construir un Data Warehouse, para conocer los datos en los sistemas de origen, también reconocer entidades equivalentes, usar metadatos como soporte a la calidad de los datos, seleccionar las herramientas de ETL adecuadas, tomar ventaja de las fuentes externas, centrarse en aplicaciones para un uso en marketing y enfatizar los primeros resultados positivos para ganar apoyo en la organización. Eso es lo que encontré en averiguar. Ya, a ver, vamos a ver a alguien más y luego hacemos un pequeño resumen de dos conceptos importantes de ahí. Angola, Carlos. Angola, Carlos. Angola, última llamada. Nada. Ya vamos a sacarlo entonces. Así, ponerle su Serapio un ratingo, ¿ya? Ya está. Ahorita le pongo su Serapio. Ya, ahora sí, sigamos a ver. Luis Enrique.
Sí, ingeniero, ¿me A escuchan? ver, contanos, don Enrique, ¿qué averiguaste de Data Warehouse? Yo averigüé de Data Warehouse que el Data Warehouse es un repositorio electrónico donde las empresas pueden almacenar sus datos que provienen de los, los datos son subprocesos de los software OLTP que se encargan de diferentes aspectos de la empresa. Entonces esos datos van almacenados a ese repositorio que puede ser un repositorio físico en la nube y se encarga de almacenarlo de forma segura, fácil de recuperar, no volátil y, y es utilizado para almacenar los datos que van a ir posterior a los software de análisis, como los OLAP, que se encargan de analizar esos datos. Ahora, una cosa que no entendí muy bien es que no sé si también se guardan los metadatos ahí mismo. A ver, lo que pasa es que una parte de los componentes del servidor de datos tiene dos partes, ¿no? Los datos y los metadatos, se llaman. Los metadatos e información acerca de los datos, ¿entiendes? ¿No? Porque de eso se trata un metadato, es información acerca de los datos. No sé si entienden el concepto de metadatos. Yo entendí que los metadatos son los datos que el sistema utiliza para interpretar y estructurar los datos reales. Sí, es información acerca de los datos. Pero entienden, aparte de repetir lo que dicen algún libro, alguna cosa, ¿entienden realmente lo que es metadato? Es la pregunta. ¿Podría, Por ejemplo, ¿podría dar un ejemplo, por favor? por ejemplo, ¿cuándo se creó, a qué hora fue generado y todo eso? No, a ver, le voy a poner en algo que quizás entienden mejor, digamos, luego para ver ya en el contexto del Data Warehouse. A ver, ¿alguna vez han visto una base de datos relacional? Sí. Sí. Ya, a ver, ¿cuáles son los datos en la base de datos relacional? ¿A qué serían los datos? ¿Cuáles serían los datos? Un ejemplo de un dato en una base de datos relacional. Los datos son todos los campos que pertenecen y son visibles al usuario de las tablas. Los metadatos no Ya, son por ejemplo, visibles al usuario. sí, exactamente. Si yo tengo una base de datos de alumnos, los datos son donde, ahí Juan, alumno, ¿me entiendes? Todo eso son datos. Lo que ves en las tablas. Cuando hace un cel en una tabla, lo que está obteniendo son los datos. Exacto. ¿Vamos o no vamos? ¿Sí? Pero, y ahí en una base de datos relacional, ¿cuáles son los metadatos? ¿Serían las columnas? En realidad en la base de datos, no sé si alguna vez han visto, pero en una base de datos hay también tablas donde dice qué tablas tiene una base de datos. Si quieres. Digamos, puedes consultar los metadatos, se llama, puedes hacer un select para ver qué tablas tiene tu base de datos. Y de una tabla puedes ver qué columnas tienen, de qué tipo son cada columna. Esos son los metadatos. Información que te ayuda a interpretar los datos. Porque ¿qué es lo que te dice que esa tabla tiene 10 columnas? Porque hay otro lugar donde te dice que esa tabla tiene esas columnas y que esas columnas son de ese tipo. ¿Se comprende la idea o no? Sí. Entonces a eso se le llama metadatos. Información acerca de los datos. Información que te ayuda a interpretar los datos. Porque ¿cómo sabe cuando tú haces select asterisco, ¿me entiendes, no? De una tabla, ¿cómo sabe qué columnas tiene la tabla? Porque en realidad hay almacenado metadatos. Información que dice qué columnas, de qué tipo, cuál es su dimensión de esa tabla. Entonces, esa información es la que ayuda a los programas a interpretar los datos almacenados. ¿Se entiende o no? Sí. En el caso de un Data Warehouse ocurre lo mismo. Hay datos, pero también hay metadatos. Los metadatos es la información acerca, en el caso de una base de datos normalmente multidimensionales, acerca de qué datos se tienen, en este caso qué cubos, qué dimensiones, qué perspectivas, qué medidas se tienen almacenadas. Es el metadatos que te ayuda a interpretar luego los datos, ¿sí? A estructurar los datos. Entonces, en una estructura de un Data Warehouse, en el área del servidor, hay los datos y los metadatos normalmente. ¿Están de acuerdo? Dentro de los componentes. ¿Se entiende la idea? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Bueno, sigamos entonces a ver, Luis. Sí.
están orientados a un tema específico, a una temática, los datos que se almacenan. Otra cosa que estaba viendo eran sobre los data mart, que vendrían a ser como los data warehouse, pero más compactos y más especificados, son más especificados a un tema en particular. Y lo vi que el data warehouse es como un todo y los data mart son como su conjunto, ¿no? Pequeños data mart forman un data warehouse. Digamos, a ver, es como una base de datos relacional. Otra vez hago siempre la analogía porque es más fácil que comprendan, porque conocen ya de base de datos relacionales, digamos, ¿no? A diferencia de bodegas de datos. En el caso de base de datos relacionales, cuando digo una base de datos, puedes decir que una base de datos es un conjunto de tablas, ¿no? Entonces, la base de datos está formada por un montón de tablas, ¿está de acuerdo? ¿Sí? Pero a su vez una base de datos podría ser solo una tabla, ¿se comprende o no? Sí. Lo mismo pasa con un data warehouse, una bodega de datos. Un data warehouse podría ser un conjunto, o se define como un conjunto de data mart, pero también una bodega de datos podría ser un único data mart, ¿se entiende? Es como, por eso es que dice que un data mart es como un data warehouse pequeñito, digamos, de una sola actividad. Estamos, pero un conjunto de esos data mart constituyen el data warehouse, ¿sí? ¿Se entiende la idea o no? Sí, ingeniero. Eso es lo que yo entendí. ¿Qué más investigué? Eso por el momento, ingeniero. A ver, ¿qué más? A ver, sigamos con Eric. Eric. ¿Eric qué? ¿Yo? Sí, tú. ¿O hay otro Eric? No sé, quizá no. Bueno, yo investigué bueno, el Data Warehouse es, digamos, toda la información que puede contener una o otra empresa, digamos, puede ser externa también, no debe ser, digamos, también propia de la empresa. En una bodega de datos puedes integrar información, por eso se dice íntegro, puedes integrar información provista de distintos sistemas, propios o ajenos, digamos. Para tomar después una decisión, digamos, adecuada. También parte de esa información puede ser, digamos, podemos dividirla, ¿no? De acuerdo a la empresa, de las áreas que tiene, digamos. El área comercial para tomar una decisión sobre tales productos, digamos. Bueno, eso más que todo, digamos, es el Data Warehouse. Existen varias herramientas para hacer su manejo de ello. Hay algunas que se manejan, como por ejemplo la Imon, que agarra el Data Warehouse y divide en Data Marts, digamos, que son más pequeñas, ¿no? Después hay otro para luego ya hacer su modelado en un OLAP para sacar un reporte. Bueno, creo que eso es. Bueno, ya estás mezclando un poco las cosas, pero bueno, a ver, luego vamos a ver estos temas de las metodologías y los enfoques, ¿no? En general, los padres, se podría decir, del Data Warehouse son Ralph Kimball y ¿cómo se llama? Imon. Así es. Y entonces tienen dos enfoques, ¿no? Un enfoque deductivo y un enfoque inductivo. Uno que va de lo general a lo particular y otro que parte de lo particular a lo general, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar de ese tema, ¿no? Metodológico del enfoque, ¿no? Que tienen cada uno de los dos autores con respecto a su visión de cómo se construye un data warehouse, ¿no? Pero bueno, primero hablemos del data warehouse, digamos, ¿no? A ver, vamos a continuar con otro compañero. A ver, para ir puntualizando algunas cosas. Primero, el concepto, digamos, ¿no? El concepto importante de qué es un data warehouse. Entonces, ¿cómo terminamos de definiéndolo? En sus palabras, si te trae las palabras ajenas, digamos, ¿no? ¿Cómo definirían un data warehouse? Señores. Como un repositorio de datos con el fin de analizar los datos para tomar decisiones. Ya, está bien.
Entonces, un repositorio, lo importante es el repositorio, que es un lugar donde se integran información de distintas fuentes, ¿no? ¿Sí? Se centralizan en un único lugar, digamos, pero cuya información es pero de manera integrada, consistente, no es información que se amontonó por amontonar, sino que es información que se integra, ¿sí? Se relaciona, es información relacionada normalmente a un único tema, digamos, ¿no? Y que, por supuesto, puede venir de diferentes fuentes, pero se consolida en un único lugar. ¿Con qué propósito? Para una toma de decisión. Con el propósito de análisis, ¿no ves? De poder hacer análisis de esa información, ¿ya? Ingeniero, una pregunta. Sí, Estamos viendo sí. que los datos pueden venir de diferentes fuentes. Sí. Estas fuentes se refiere a base Mercantil, digamos, ¿no? Y por ejemplo, ellos tenían fuentes de datos diversas. Por ejemplo, sacábamos algunas cosas de base de datos Oracle, digamos, sacábamos cosas de COBOL, sacábamos cosas de SQL Server, digamos, a eso se refieren. Entonces, las empresas no tienen una sola fuente de datos, no tienen un solo sistema, ¿entiendes? Tienen distintas fuentes de datos. Entonces, si te vas a la universidad, por ejemplo, la universidad, la Gabriel, tiene un sistema académico, pero también tiene un sistema financiero, tiene un sistema contable, tiene un sistema de activos fijos, tiene un sistema de recursos humanos, y están en todos. Algunas cosas están en Informix, otras cosas están en SQL Server, tiene cosas en MySQL, digamos, ¿no? Y así. Pero no solamente se refiere a esas fuentes, a bases de datos relacionales, que ya sabes que hay varias bases de datos relacionales, las cosas truchas como Access, MySQL, Postgres, digamos, ¿no? Mongo, o cosas así, hasta cosas más robustas como Informix, Cyber, DB2, Oracle, digamos, ¿no? Pero bueno, pueden haber muchas esas fuentes, pero también las fuentes no necesariamente son fuentes de datos relacionales. A veces, por ejemplo, hemos sacado datos nosotros de hojas Excel, digamos, ¿no? Entonces están también en hojas Excel, en documentos Excel o en algún otro tipo de almacenamiento. De hecho, yo he tenido que sacar a veces de archivos binarios información, digamos, ¿no? Integrarla con el resto de la información, asociarla al resto de la información. ¿Se entiende? Sí, Señores. ese proceso va en el ETL, ¿no? Extracción, transformación y Sí, enlace. hay distintas fuentes y lo que hace el ETL es ir y sacar toda esa información, transformarla, depurarla, filtrarla y luego almacenarla ya así bonita, ya acomodadita, como se necesita para el análisis. Entonces toma todo el montón de distintas fuentes y la integra en un solo almacén, en el Data Warehouse. Que ese almacén puede ser relacional o puede ser multidimensional, ¿no? Normalmente es más común que sea multidimensional, ¿no? Y ya no relacional, porque el relacional es muy eficiente cuando se trata de transacciones, alta, baja y modificaciones, pero es muy poco eficiente cuando se trata de consulta. Por eso es que normalmente el almacenamiento que se utiliza en los data warehouse es multidimensional y no relacional, aunque también puede ser relacional, ¿no? O una combinación de esos. Por eso van a ver en los sistemas OLAP que hay el EROLAB, que es de relacional OLAP, el MOLAP, que es de multidimensional, y el HOLAP, que es de híbrido, una combinación entre multidimensional y relacional. ¿Se entiende? Señores, ¿siguen ahí vivos? ¿Se entendió? Ya, entonces, conceptualmente, eso es un data warehouse, un almacén de datos donde colecciono información de distintas fuentes, las integro en un solo con el propósito de analizar esa información. ¿Estamos o no estamos? En palabras simples, sencillas, sin mucho rebuscarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa debo entender básica del Data Warehouse? Son las características que ya los dijo varios de sus compañeros. Son 4 características básicas que tiene un Data Warehouse. ¿Cuál era? ¿Cuáles son? Orientada a sujetos. Que son temáticas, son variantes en el tiempo, son integradas y son volátiles.
No No volátil. volátil. ¿No me acuerdo? Pero bueno, aparte de repetir eso, hay que entender qué significa cada una de ellas. ¿Qué significa no volátil? ¿Qué significa variante en el tiempo? ¿Qué significa temática? Orientadas a temas. ¿Me entiendes? ¿Nos entendemos? Entonces no es suficiente con repetirlo, sino hay que entender qué significa. ¿Vamos? Entonces son las dos cosas básicas con las que partimos para entender un data warehouse, entender el concepto que es, entender cuáles son sus principales características, bien, y luego pasamos al siguiente elemento, entender un poco la arquitectura de un data warehouse, ¿no? ¿Cuál es esa arquitectura de un data warehouse? Entonces, ya algunos de sus compañeros también mencionaron algunos de esos componentes. Por supuesto, esto varía un poquito en nombre y en descripción en función del autor, porque si han investigado un poquito verán, ponen Data Warehouse componente, van a ver que hay distintos enfoques. Algunos autores tienen más, otros menos componentes, otros tienen un nombre en inglés, otros los tienen los nombres en español, otros tienen un nombre, pero al final cuando miran todos, o la mayoría por lo menos, se dan cuenta que hay algo en común. ¿Se entiende? ¿Sí? Que tienen cosas en común, que es lo mismo, que le puso otro nombre, pero al final significa lo mismo. Entonces, no es que hayan distintas arquitecturas generales, digamos, o distintos componentes, sino son enfoques diferentes de acuerdo al autor que le puso un nombre, otro nombre, digamos, ¿no? Pero en general el consenso más común que van a encontrar es que, obvio, el componente más externos son la fuente de datos externos, algunos le llaman los sistemas OLTP, algunos le llaman los sistemas transaccionales, ¿se entiende, no? Con esos nombres van a encontrar, pero es lo mismo, están hablando de los sistemas externos, los que proveen información al Data Warehouse, ¿se entiende o no? ¿Tiene algo que ver con las arquitecturas Imon y Kimball? Aquí también aparecía en la investigación. No tiene nada que ver. En ambos casos, todos los data warehouse se nutren de sistemas externos, ¿me entiendes? Porque alguien debe generar la información. El data warehouse no genera información, analiza información. Entonces, alguien tiene que generar la información y, obvio, esos sistemas transaccionales generalmente son los que proveen información, los que hacen el input al data warehouse, ¿entiendes? Pero independiente si es el enfoque Imon o Kimball, igual ahí estamos hablando de los componentes de un data warehouse. La diferencia entre Imon y Kimball es el enfoque. ¿Cómo se construye un data warehouse según Imon y según Kimball? Según uno, parte del data warehouse y vas encontrando hasta que armas los data mart. En cambio, en el otro enfoque, comienzas por los data mart y terminas armando el data warehouse. ¿Se entiende la idea? Señores. Sí, señor. Sí, pero no tiene mucho que ver con los componentes. Entonces, vamos de nuevo a los componentes. La idea básica es que el primer componente son esas fuentes de datos externos, sistemas OLTP, sistemas transaccionales. Le ponen esos tres nombres, son los más comunes que van a encontrar en los libros. ¿Vamos hasta ahí? Sí, esa es la capa sistemas operacionales, ¿no? Sí, sistemas operacionales también le llaman, sistemas transaccionales, digamos, ¿no? Fuente de datos externa también es el otro nombre que le dan, ¿estamos? Pero se refiere a los sistemas que generan información y que nutren al data warehouse, porque el data warehouse no genera, no guarda, no almacena, no captura información del usuario y lo almacena, simplemente se nutre esos sistemas, la consolida en un solo sitio y la provee para el análisis. ¿No de acuerdo? ¿Sí? Bien, el siguiente componente que es común también con todos los autores es el ETL, ¿no? ¿Sí? El componente de extracción, transformación y carga. Entonces, a partir de los sistemas fuentes, lo que hace ese componente es sacar, acomodar esa información, porque no la saca y la mete solamente al data warehouse, sino la saca, la acomoda, la filtra, la transforma, de tal manera que quita todo lo que es inservible o inútil para el análisis y solo lleva a la bodega de datos aquello que es útil para el análisis. ¿Se entiende? Señores. Ingeniero, STL, ¿se lo hace con algún software o se lo hace manual? Sí, es parte de las herramientas. Obvio, lo puedes hacer a manopla, digamos, ¿no? Pero en general ya los software actuales
la mayoría, como SQL Server, que tiene una herramienta para Data Warehouse, te hace ese proceso, ya está automatizado. Igual Oracle tiene su herramienta de ETL. Entonces hay un montón de productos de software que te ayudan a hacer ese proceso, a automatizar ese proceso de extracción, transformación y carga. Obvio lo puedes hacer vos a mano, ¿no? Haciendo select, insert, digamos, ¿no? Sacando datos, pero sería ridículo hacerlo en la actualidad así a mano, porque obvio cada vez tendrías que estar haciéndolo vos, digamos, ¿no? Porque como esto es variante en el tiempo, todo el tiempo van cambiando los datos, van aumentando datos y vos tendrías que estar cogiendo esos procesos todo el tiempo para mantenerlo. Y entonces, para que no tengas que hacer eso, las herramientas de software te ofrecen mecanismos ya construidos para hacer ese trabajo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. En el caso de las herramientas de Microsoft, la herramienta para hacer ETL se llama Integration Services. Entonces, lee sobre Integration Service, ¿no? Integration Service es la herramienta de Microsoft para hacer ETL. ¿Se entiende o no? Las herramientas sí. Ya, bien, entonces partimos por la fuente de datos externos, luego pasamos al ETL y luego viene la parte central. La mayoría de los autores le llaman el Data Manager, digamos, ¿no? El Data Manager, entonces, donde se almacenan los datos. Normalmente ahí hay dos partes, la bodega de datos y los metadatos, ¿sí? También algunos autores incluyen ahí el Data Streaming, el área intermedia de datos, también como el Data Manager, ¿no? El siguiente componente, el manejador de datos, ¿no? Luego el siguiente componente, que la mayoría de los autores con otros nombres, es el Query Manager o el analizador de consultas o el manejador de consultas o el analizador de datos, ¿están de acuerdo? Luego después el Query Manager, lo que ya la mayoría de los autores también coinciden es que lo que viene son las herramientas de visualización de datos, las herramientas de minería de datos, ¿sí? ¿Se entiende o no? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí. ¿Ya? Bien. Entonces, en resumen, ¿cuáles serían los componentes? Tendríamos, por supuesto, el primero serían las fuentes de datos externos, el segundo elemento es normalmente el ETL, el tercer elemento es el manejador de datos, que tiene los metadatos y el almacén de datos, luego vienen las herramientas de consulta, digamos, ¿no? O el Query Manager, como le llaman, y finalmente vienen los componentes de visualización y de análisis de datos, ahí donde incorporan elementos de minería de datos e inteligencia de negocio. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señores. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, básicamente, en síntesis, el Data Warehouse es una base de datos grande que nos ayuda a analizar los datos que nos interesa. Es un área empresarial y lo que usted quiera. Pero la aplicación vendría a ser, por ejemplo, si aplico todos esos datos, toda esa información, la sé utilizar, la manipulo, digamos, de una manera, podríamos llamarlo así, derivaría aplicándola a los sistemas de recomendación. No te entendí mucho, pero a ver, te trato de explicar. A ver, igual que cuando haces sistemas transaccionales, digamos que hiciste un sistema contable. Obvio, para hacer un sistema, hay dos partes tiene ese sistema contable, ¿no? Ese sistema que hiciste. Uno es una base de datos y programas que manipulan esos datos, ¿sí? En un sistema de soporte también hay dos partes. Uno que es el Data Warehouse, que equivale a la base de datos, y luego programas que te ayudan a analizar esos datos.
¿Se entiende? Entonces, cuando haces un sistema de soporte, normalmente tu base de datos es un data warehouse, que no necesariamente en lo que corresponde a sistemas de soporte, pero en general, en la mayoría de los el almacén de datos de donde analizas la información es un data warehouse. Entonces, cuando haces un data warehouse, todavía no es una solución para el cliente final, si quieres. Es solo, has construido la bodega de datos. Aquí, mira, lo creé ya, está listo aquí para analizar. Ahora sí puedes poner aplicaciones o soluciones que aprovechen esos datos para analizarlos, ¿no? ¿Se entiende la idea o no? Sí. ¿Qué otra pregunta? Yo tengo una imagen con componentes. ¿Se la podría mostrar y me podría describir un poquito, por favor? Claro. Ok, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, ahorita te lo voy a habilitar un ratito. Nice. Ya dale. Ok. Un segundo. A ver, esto acá, aquí está. Ok, esto es lo que investigué. Ya. Tiene 4 componentes. Lo que pasa es que esta es una idea en un modelo de capas, son capas, ¿no? Ya en E. Entonces, en la primera capa te dice que es los sistemas transaccionales, operacionales, donde se generan los datos. Ahora, ¿qué tipo de sistema? Aquí te dice, a ver, ¿cuáles son los típicos sistemas que generan la información? En los sistemas operacionales son los típicos ERP, CRM, ¿me entiendes, no? Ventas, marketing, esos son los sistemas transaccionales que generan, te dice, la información. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, la siguiente capa, te dice, es la capa de integración. Ya, la capa de integración es la que agarra, toma todos estos datos, los consolida en una sola y aquí era lo que te decía, el área de data streaming. Este es un área intermedia. A veces para consolidarlo, primero lo almacenas temporalmente en un área ¿sí? ¿Sí? O son los ODS, que son los sistemas operacionales, digamos, ¿no? Relacionales, que son fracciones, como que tomas todos estos datos acá y los vas organizando en sistemas. Mira, voy a llevar aquí los datos de marketing, aquí los de ventas, creo estas áreas. Entonces, lo que hace esto, el ETL, es tomar estos datos y almacenarlos temporalmente en un área intermedia de datos, antes de llevarlo aquí a la bodega de datos. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es lo que hace el ETL? Lo toma los datos, los almacena temporalmente, digamos, ¿no? Y una vez ya los tiene bonitos acá, ya lo descarga en la bodega de datos, que es la capa de presentación, lo que le llama acá, donde ya lo tienes los datos ya armados, listos para el análisis, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Sí, entendido. Bien, una vez ya los tienes listos los datos aquí para el análisis, ya puedes construir los distintos data marts. Ya puedes construir, digamos, las distintas modelos que vas a utilizar para el análisis de los datos, ¿no? Entonces ya construyes tus N data mart, ¿no? Y ya a partir de ahí ya los ofreces para el usuario final para que puedan hacer uso de esos datos. Aquí lo que le falta son los esquemas de visualización, herramientas que te ayudan a visualizar estos datos, ¿no? Pero ya estructurados en data mart, listos para el análisis, ¿no? ¿Se entiende? Sí, se entendió eso bien. Sí, se entiende. Creo que estos son los que se refiere. A ver, acceso de datos. Sí, exactamente. ¿Sí? Son las herramientas ya que te sirven para ¿no? Nosotros vamos a utilizar una herramienta muy común acá, bueno, en nuestro medio, ¿no? Que se llama Power BI de Microsoft, ¿no? Aquí no la menciona, estas son herramientas de otras, pero normalmente acá nosotros utilizamos mucho Power BI. Sí, así. Okay. Entonces puedes descargártelas, un producto gratis
hasta cierta medida, digamos, para Pero obvio, estos son herramientas, Microsoft BI, que ahorita ya no se llama así, esta documentación debe ser antiguita. ¿Ya? Se llama Power BI ahorita, aquí la veo, Microsoft BI dice, pero en realidad ya se llama Power BI. Ok, gracias. ¿Ya? ¿Qué más, señores? ¿Preguntas? Señores, preguntas. Bien, tenemos que profundizar un poco más en este tema. Para la siguiente clase tenemos que ver un poco acerca de las distintas arquitecturas, digamos, ¿no? Y metodologías y enfoques que se tienen. Entonces vamos a analizar un poco los dos enfoques metodológicos, tanto el de Aymon como el de Kimball, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a hablar un poco de las distintas arquitecturas o enfoques de implementación. Entonces, es bueno ver esos temas. Luego, para el día lunes, vamos a ver acerca del proceso, cómo se construye un data warehouse, las metodologías. Y ahí anótense, vamos a ver 4 metodologías de construcción de data warehouse. Una es, por supuesto, la metodología de Kimball, otra es la metodología de Aymon, otra la metodología SAS, y otra la metodología de Festo. SAS y Festo son consideradas metodologías ágiles, ¿sí? Kimball es una metodología extensa o extensiva, digamos, ¿no? Para proyectos más grandes, igual que la de Aymon, pero nosotros en general, igual que en las metodologías de desarrollo de software, han tenido más éxito las metodologías ágiles, ¿no? Como Scrum, digamos, ¿no? A diferencia de utilizar un Rational Roles o cosas por el estilo, que son bien pesadas. Entonces, igual en la construcción de Data Warehouse han tenido más éxito las metodologías ágiles que las metodologías extensivas, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Ya, entonces para el día viernes vamos a ir profundizando un poco más el tema de Data Warehouse, pero vamos a ver los enfoques, como el enfoque de Aymon y el enfoque de Kimball, ¿ya? De lo que es un Data Warehouse. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Sí. Ok, solo Aymon y Kimball, ¿no? Sí, No es el SAS y Festo. enfoque, no es la metodología, es el enfoque. Cómo lo concibe un Data Warehouse Kimball y cómo lo concibe un Data Warehouse Aymon, ¿no? Que son los padres de este asunto, ¿no? Fueron los que en la época de los 80 construyeron este concepto, ¿no? ¿Ya? Listo, y para el lunes vamos a ver sobre las metodologías ya. Y ahí, por supuesto, vamos a ver la metodología Aymon, Kimball, SAS y Efecto. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Entendido. Listo, señores. ¿Algo más? Si no, nos vemos el día viernes, ¿ya? Gracias. Gracias, ingeniero. Listo, que estén bien. Nos vemos.